Dijimos hace 3 semanas, aquí es donde iniciamos la conversación, vayan a su Biblia por favor, el capítulo 2 de Filipenses. Esa es la manera en que el reino fue diferente. Observen cómo leímos hace 3 semanas estos versículos. Versículo 1, vamos a hacer un recuento rapidito. Por tanto, después de decir el capítulo 1, está en el capítulo 2, dice, si sienten algún estímulo o una motivación en su unión con Cristo, dice algún consuelo en su amor, en el amor con Cristo o en el amor de Cristo, dice algún compañerismo con su espíritu, con el espíritu de Cristo, o algún afecto entrañable, esto es lo que debe de suceder. Si eso está sucediendo, dice, llenen de alegría teniendo un mismo, o llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Esta palabra alegría o gozo es la palabra que suena bastante contraproducente o contracultural, porque Pablo está escribiendo desde la prisión. Entonces, cuando pensamos en cárcel, o pensamos en hospitales, o pensamos en funerales, o pensamos en situaciones trágicas, esta es la última palabra que nos viene a la mente. Típicamente pensamos en lo que sería el antónimo o lo opuesto: tristeza, depresión, en fin, algo opaco, algo oscuro. Entonces, Pablo está diciendo, si ustedes pueden experimentar el versículo 1, ¿sí? Lo que va a producir es que debe producir un mismo parecer. Dijimos desde un principio que estas iglesias en la provincia de Filipos se encontraban exactamente en lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto? Mismo parecer, serían pareceres divididos. Cada quien tenía su propia opinión, no se llevaban bien, eran críticos unos con otros. En fin, la amistad era de labios, pero por dentro o por a escondidas la clásica puñalada en la espalda. En fin, era una tragedia. La iglesia de Cristo. Las cosas no han cambiado mucho después de 1000 años, pero bueno, esa parte. Un mismo amor, unidos en alma y ¿en qué más? En pensamiento. Entonces, lo trágico de la iglesia siempre ha sido y sigue siendo y seguirá siendo es que muchas veces nos unimos en doctrina y nos identificamos en lo que creemos, pero no nos unimos en cómo nos relacionamos o cómo la doctrina nos debe de afectar. No afecta nuestra manera de pensar muchas veces, nuestra manera de hablar o de conducirnos. Creemos lo correcto, simplemente lo dividimos de nuestra ética. Es lo que está viendo el problema a Pablo. Entonces, por lo tanto, dice él, para que esto suceda y cambie, tenemos que dejar de hacer, ¿sí?, las cosas por egoísmo. Aparentemente todo era para mi beneplácito. En otras palabras, me hago miembro de la iglesia porque me conviene. Me hago miembro de esto porque me conviene. Y dice Pablo, no puede ser por egoísmo, no puede ser por vanidad, sino más bien necesito que hagan las cosas ¿cómo? Con humildad, que es lo opuesto al egoísmo, que es lo opuesto a la vanidad. Entonces sueñen, imagínense un matrimonio en lo cual su motor de arranque es la humildad en lugar del egoísmo. En lugar de que tú me debes, si yo ya lo hice, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sí me explico? Imagínense hijos que están creciendo en un contexto donde la característica es no, tú primero, no, tú primero. Donde están peleándose por servirse unos a otros. ¿Se imaginan? Eso sería hermoso, ¿no es cierto? No es el caso. Dice, consideren a los demás, ¿cómo? Superiores a ustedes mismos, de tal manera, versículo 4, que dice esto: cada uno, esa es la manera en que consideras a otro superior a ti mismo, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses. En otras palabras, lo que Pablo no está diciendo o no le está diciendo es que nos convirtamos o se conviertan en trapeadores o en tapetes de otros. En otras palabras, Pablo no está fomentando el abuso o que permitamos el ser abusados. Pablo está diciendo simplemente no solo vean por sus propios intereses, sino también vean por los intereses de ¿quién? Y ese tipo de enseñanza es bien difícil de realmente asimilarla, porque nosotros tenemos la bendición de ser parte de un país con bastantes recursos. Pero la audiencia de Pablo, a los que primero les escribió, es un país tercermundista, es un país que por muchas generaciones han sentido el yugo o la opresión de gobiernos forenses. Es el tipo de personas en las cuales todo lo que conocían era la distinción o la desigualdad social, económica, racial. O sea, estamos hablando de una cultura en la cual este tipo de mensajes, si se predicaban en la iglesia, es el tipo de iglesia que fácilmente pudo haber dicho, no, déjenlo en la cárcel, está loco. ¿Cómo quieres que yo vea por los demás? O sea, si muy apenas tengo para mí. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo quieres que yo vea por los romanos? ¿Por los recaudadores de impuestos? No me pidas hacer eso. O sea, en otras palabras, estoy de acuerdo en buscar a Dios, pero eso de que no, eso no lo voy a hacer. En fin, encontramos hablando Pablo acerca de la actitud. La actitud, no solamente lo que creen, pero la actitud, en otras palabras, la implicación de lo que creen. Eso es lo que creen
Esta es la actitud. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo. Willy, ¿me le bajas un poquito el micrófono, por favor? Está muy alto. Dice, la actitud debe ser como la de Cristo. ¿Qué implica ello? Por favor, escuchen esto, porque aquí es donde se pone interesante la conversación. Si ustedes observan, la persona de Cristo, sus circunstancias nunca mejoraron. Cristo empieza su ministerio, inclusive su nacimiento. Su nacimiento es en un pesebre. No nació en lo que se anticipaba que naciera alguien que fuera élite o que fuera realeza. Entonces, el nacimiento de Jesús, su vida, no se le caracteriza como algo que las circunstancias cambiaron. ¿Qué fue lo que cambió en Cristo? No las circunstancias, fue su actitud. Entonces, lo que Pablo no está prometiendo es que si hacemos versículo 1 al 4, van a cambiar las circunstancias. Lo que Pablo está diciendo es que si asimilamos versículos 1 al 4, va a cambiar ¿qué cosa? Nuestra actitud. Personas que buscan versículos 1 al 4 para cambio de circunstancias en lugar de actitud, a eso se le llama evangelio de la prosperidad. Es donde doy para que Dios me dé. Es donde oro para que Dios me bendiga. Nada malo en que Dios me dé y me bendiga, y agradecemos eso. Pero ¿qué hacemos cuando Dios no da o cuando no se resuelve la cosa favorablemente? ¿Qué hacemos? Tenemos que tener la actitud de ¿quién? La actitud de Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Qué bueno que preguntaron, porque para allá iba Pablo. Dice, el cual, siendo por naturaleza, ¿quién? Dios. Cristo es Dios mismo, ¿sí? El bebé nacido en un pesebre, Pablo está diciendo, es Dios mismo, el cual, sí, estando en la naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no le sacó ventaja. Dijimos hace algunas semanas que es este Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el cual es de una sola naturaleza. ¿Qué implica ello? Que su naturaleza única, de unidad, es un solo Dios, no son tres dioses, no somos politeístas, es el Dios que tiene tres personas. Y la manera en que lo ilustramos la semana pasada es a través de tan ricos, ¿no es cierto? Pretzels. A mí me encantan los pretzels. Traería uno ahorita aquí, me lo comería, pero luego no puedo predicar. Y a ustedes les encantaría porque haría el sermón más cortito, pero por eso no voy a comer pretzel. Pero observen el pretzel. Lo que lo hace al pretzel ser pretzel son tres hoyos. Si le quitan un hoyo, deja de ser pretzel. No es un pretzel. Un pretzel de dos hoyos no es un pretzel. Un pretzel de un hoyo es una dona. Y yo no quiero una dona, yo quiero un pretzel. ¿Cuántos hoyos hay en un pretzel? Son tres. Entonces, cuando pensamos en este Jesús, que siendo Dios mismo, siendo el pretzel, Él no usó eso para ventaja propia. De tal manera que Jesús es parte de las tres personas que en este caso, y otra vez estamos tratando de ilustrar algo que es un misterio, no lo comprendemos completamente, pero si esto es Dios, ¿sí? Cada hoyo representa o simboliza al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué es el punto? Escuchen esto, el punto es este, que es lo que está diciendo Pablo, porque aquí implica el nacimiento de Jesús, de que si los tres hoyos hacen el pretzel, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas, lo que podemos hacer solamente es hablar de los distintivos de cada hoyo o de cada persona. ¿Qué son los distintivos? Dios como Padre tiene distintivos que son diferentes a los del Espíritu Santo. Y los distintivos del Espíritu Santo son diferentes a los del Hijo. Uno de los distintivos del Hijo, y vamos a usar por cuestión de ilustración, vamos a decir que este es el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno de los distintivos del Hijo es lo que estamos leyendo. De tal manera que, hablando de sus distintivos, el Hijo se rebaja voluntariamente, y el bajar voluntariamente simplemente implica que Él añade a su esencia, a su divinidad, Él añade humanidad. Él se hace hombre. No afecta su divinidad, Él simplemente añade humanidad. ¿Cómo la añade? Esto dijimos la semana pasada. La añadió a través de un nacimiento virginal. A través de haberse limitado y nacer a través de una joven llamada María. María le da a Jesús su componente o su naturaleza humana, la cual, al no involucrar a un varón, esto es lo interesante y lo importante, al no involucrar a un varón, Jesús nace sin la tendencia o la naturaleza pecaminosa. Es lo que lo hace, una vez más, es lo que lo hace tener esta naturaleza humana añadida
a su naturaleza divina. Es uno de sus distintivos. De tal manera que Él toma la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, Él lo que termina siendo sus distintivos es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es una persona con ¿cuántas naturalezas? Esto es extremadamente importante porque estas dos naturalezas son las que dijimos la semana pasada, que son las que crean el proceso o la experiencia de salvación. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Su deidad o su divinidad, el hecho de que Él es un ser divino, que es Dios mismo, que Él es el prezzo, ¿sí? No es solamente parte del prezzo, pero Él es Dios mismo, es el prezzo, es lo que le permite a Jesús, su divinidad le permite salvarnos, porque al ser un ser divino es aquel que no, Pablo dice en Corintios, el que no conoció pecado por nosotros voluntariamente, de tal manera que su vida perfecta divina en la tierra tiene la habilidad, y otra vez aquí es el juego de palabras, tiene la habilidad de satisfacer la ira o la venganza del Padre. El Padre tiene sed de justicia, porque el Padre dijo desde el Antiguo Testamento que el alma que pecare, esa morirá. Entonces alguien tenía que pagar por el precio de la desobediencia del hombre. Y ese alguien, lo cual el Padre lo demanda, porque el Padre es un juez justo. ¿Sí? ¿Todos? Un juez justo. Y nadie aprecia a un juez justo más que la persona que está siendo enjuiciada. Lo último que queremos, si acaso tuviéramos que ir ante un juez, es que fuera el juez injusto. Entonces, si Dios es un juez y es un juez justo, ese juez demanda, ¿qué cosa? Justicia. Y la justicia es que todos sin excepción vayamos dígalo conmigo, ¿a dónde debemos ir? Bajo la justicia de Dios. Al infierno. Todos debemos, en otras palabras, si todos esta mañana fuéramos al infierno, Dios solamente fue justo, no injusto. La razón por qué celebramos la Navidad es porque dentro de su justicia, Dios no solamente nos da justicia, Dios ha provisto al justificador. ¿Quién justifica a los injustos? Cristo Jesús. Entonces, sus naturalezas como Dios y como hombre, observen esto, su naturaleza divina hace todo lo que acabo de explicar. Él es el que pide justicia y Él a la misma vez provee el justificador. Entonces, lo hemos dicho anteriormente, ¿qué es la única cosa que contribuimos para la salvación? ¿Qué traemos a la mesa en la cuestión de la salvación? Solamente nuestro pecado, es todo lo que traemos. ¿Por qué? Porque Dios demanda justicia y Él provee el justificador. Pero la naturaleza humana de Jesús lo que hace ahora es que su naturaleza divina me provee la justicia, me provee mi justificación, donde mis pecados son completamente perdonados. Pero se los dije la semana pasada, ser perdonado por Cristo no es suficiente. El perdón de Jesús es means to an end. Piensen en esto. Eso significa means to an end, significa que es simplemente el vehículo para llevarme a algo más grande. Cuando en el matrimonio tenemos problemas o tenemos complicaciones con la esposa, la razón por la cual pedimos perdón y nos reconciliamos no es solamente porque es lo correcto por hacer o porque ya estamos cansados de dormir en el sillón de la sala. Esa no es la única razón. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que trae el arreglar cuentas con la esposa? ¿Qué es el premio? ¿Qué es la meta del perdón? La esposa. ¿Me explico? Porque para mí lo más importante no es que ella me perdone. Para mí lo más importante es ¿quién? Es ella. Entonces, el perdón de pecados no es lo más importante. Es importante, pero el perdón de pecados me lleva ¿a quién? A Dios, que es lo más importante. ¿Sí me explico? Lo más importante no es el ser perdonado, es que el perdón me lleva ¿a quién? A Dios. Entonces, su naturaleza divina crea todo lo que acabo de decir, pero su naturaleza humana como hombre, 33 años sobre la faz de la tierra, fue para que así como yo pongo mi pecado en Él y en la cruz, 33 años después de su nacimiento virginal, Él muere
el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, es porque esos 33 años ahora son puestos en mí. Y a eso se le llama la justicia divina. A eso se le llama ahora la santificación, donde ahora pienso diferente, siento diferente, hablo diferente, escucho, proceso, tragedia, dificultades diferente. Tengo la actitud de Cristo. ¿Recuerdan lo que estamos hablando? Entonces, tristemente muchos de nosotros nos hemos conformado o solamente convenencieramente hemos escuchado un evangelio de perdón de pecados. E inclusive en inglés usamos la palabra loophole, que significa, lo usamos como un sácame de apuros. Y sacamos pasajes como 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, que Él es ¿qué? Entonces no importa lo que hagamos, como quiera vamos a ¿dónde? Como somos salvos, ¿sí? Ese no es el evangelio. El evangelio habla de dos naturalezas, porque esas dos naturalezas lo que hacen es que Él las manifiesta como hombre, y Él en sus dos naturalezas, que es un misterio, la coexistencia, así como en el pretzo. Déjenme regresar al pretzo para explicar esas naturalezas una vez más. En el pretzo dijimos que podemos hablar de sus distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlos. ¿Recuerdan que dijimos eso? Cuando hablamos de las dos naturalezas de Cristo, podemos hablar de sus distintivos. Cristo como Dios, Cristo como hombre. ¿Me explico? Podemos hablarlo. Lo que no podemos hacer es separarlas. No las podemos separar, porque si tratamos de separarlas, terminamos hablando o creyendo lo que se le llama herejías. Y mi recomendación es no hacer eso. Esa es mi recomendación. De tal manera que dice el apóstol Pablo, Él se humilla a sí mismo, Él se limita. ¿Cómo se limita? Siendo Dios, Él agrega humanidad. Una vez más, siendo Dios, Él agrega humanidad, sin alterar su divinidad, de tal manera que se hace obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte en la cual es la de un malhechor. Deuteronomio habla de que es maldito el hombre que es colgado de un madero. Él se hace pecado. El que no conoció pecado se hace muerte de cruz. De tal manera que esta mañana veamos las implicaciones rápidamente, en los poquitos minutos que me quedan. Versículo 9, rápidamente, ahí está. Por lo tanto, por eso. Estas son las frases gramaticales que me encantan en la Biblia, porque nos invitan a pensar en la implicación de todo lo que acabo de decir. ¿Cuál es la implicación de la Navidad? Sí, la implicación es que por eso. ¿Cuál es el eso? ¿Qué es el punto aquí? El punto es, vean tantito, el punto es la persona y el punto es el trabajo. El punto es la persona, el punto es la obra. El punto es la persona y lo que hizo Cristo. Por eso lo acabo de decir. Esas dos naturalezas. ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo. ¿Y qué es lo que hizo en la tierra? Dios hombre. Eso es lo que nos lleva a un por eso. Ese es el punto de la Navidad. El punto de la Navidad es que, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es que la persona, Jesús, ha existido desde siempre, desde la eternidad. Él es el alfa, Él es el omega. Por lo tanto, su concepción virginal no es el principio de Jesús. ¿Todos? Su concepción virginal es simplemente el principio de añadir, en este caso, no solamente que Él fue 100% Dios, 100% hombre. Jesús es 200% hombre. Jesús es el prototipo, el modelo que Dios tenía como plan original desde el principio. Tristemente el pecado va a terminar diferente la historia, pero el punto aquí es de que Cristo ha existido desde siempre. Eso es lo que Él es. Su persona o su trabajo está reflejado en su nacimiento virginal. Entonces hablamos de Cristo desde siempre, Cristo presente en el tiempo, y cronológica, histórica, arqueológica y muchos otros ámbitos podemos corroborar sin necesidad de la Biblia que Jesús existió en este mundo. No necesita ser cristiana la persona para creer que hubo un hombre que caminó por estas calles polvorientas del medio greco-romano hace 2000 años. Porque hay una manera de identificar que el Cristo que siempre ha existido también se ha limitado a tiempo. Pero observen esto, esta combinación de que siempre ha existido y se ha limitado a un nacimiento virginal, donde nosotros como generación y por muchas generaciones hemos dividido el tiempo a lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos ahí ese punto de partida, es lo que hace que Dios lo exalte. Por lo tanto, cuando Dios lo exalta, cuando Dios exalta a Cristo, eso implica que el Cristo que siempre ha existido, el Cristo que se limita al tiempo, es el Cristo que va a reinar por siempre.
Entonces categoricen eso en tres etapas: el que siempre ha existido, el que está presente o se hizo presente hace 2000 años y el que va a reinar por siempre, de tal manera que observen cómo el nombre cambia. Y cuando hablo del nombre cambia es porque Dios le da y lo hace y le otorga el nombre que es por sobre tu nombre, el cual está por encima de todos. Este nombre no es el nombre de Jesús, este nombre es el nombre del Señor. El Señor. ¿Por qué Jesús? Jesús no. Porque Cristo siempre tuvo el nombre de Jesús desde que nació. Pero aparentemente, hasta que suceden versículos 1 al 8, es entonces, hasta que versículo 1 al 8, es que Dios lo exalta. Y lo exalta porque Él, humillándose, se hace Señor. Él, muriendo, es puesto en su exaltación como el Señor de señores. Él vence la muerte en ese contraste de ambos, de tal manera que el nombre que se le da no es el nombre de Jesús, es el nombre de el Señor. Esta palabra Señor es la palabra que en ese tiempo, esta generación, en el Antiguo Testamento, la usaron como sustitución de la palabra Jehová. La palabra Jehová, que es el nombre personal de Dios, la sustituyeron por la palabra Adonai o Señor. ¿Por qué? Porque estaban como Cantinflas. ¿Se acuerdan de Cantinflas? Y Cantinflas dice muchas cosas, pero sin decir lo que realmente quiere decir. ¿Saben de qué estoy hablando? Inclusive en la lengua del castellano tenemos un verbo que es el verbo cantinflear, que espero que no lo esté haciendo yo ahorita, pero es decir mucho sin decir nada. En la cultura judía no podían decir el nombre de Dios, no podían, y no querían decirlo por los 10 mandamientos, porque no puedes usar el nombre de Dios, ¿qué dice? En vano. Entonces, para evitar usar el nombre de Dios en vano, crearon otro nombre para proteger el nombre, y es el nombre Adonai. Y ese nombre Adonai es el nombre que se le da como Señor. Entonces los judíos decían Dios sin decir Dios. ¿Sí me explico? Para protegerse a sí mismo de ello. Bueno, ese señorío de Cristo es del que estamos hablando ahorita. De tal manera que eso es súper interesante. Porque en ese tiempo la única persona que recibía el nombre a través de la cultura eran los Césares. César Augusto era el único que podía ser considerado como Señor. Por lo tanto, en la llegada, resurrección de Jesús, empieza un movimiento que todavía no está bien definido, en lo cual empiezan a decir, no es César el Señor, es Cristo es el Señor. La palabra Señor es su nuevo nombre. La palabra Cristo es su título. Palabra Mesías es un título, no es un nombre. Su nombre es Jesús. Y esa frase es la que van a usar en los bautismos, es la que van a usar como su gafete o su charola de identificación, donde decían César no es, Augusto César no es el Señor, Cristo es el Señor. Bueno, ese tipo de frases o ese tipo de creencias o de actitudes, a alguien como el escritor de esta carta lo lleva eventualmente no a la cárcel, pero ¿a dónde lo lleva? A ser decapitado. A los cristianos los llevó al Coliseo Romano. A la iglesia lo llevó un movimiento que fuera clandestino y donde la persecución va a arreciar. Y es interesante que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el tercero de ellos es Lucas. Lucas escribe un segundo tomo, que es el 5º libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro que sigue es Hechos. Este libro de los Hechos que escribe Lucas, el mismo autor, él está escribiendo una defensa ante el gobierno bajo este tipo de situación que son los romanos, y está diciéndole, nosotros estamos dispuestos a pagar impuestos, estamos dispuestos a llevar nuestros camellos y caballos a la velocidad que nos ponen ahí, no vamos a violar ninguna ley civil, pero lo que no podemos hacer es decir que Augusto César es el Señor. No lo vamos a hacer eso. Vivimos en una cultura en la cual la política, los gobiernos, la situación económica, la situación del matrimonio, en fin, todo tema que quieran agregar. Lo trágico o lo difícil no es lo que estamos viviendo. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Lo difícil es tener una generación de hombres y mujeres que nos llamamos ser cristianos y no sabemos navegar la cultura a través del señorío de Cristo. Esa es la tragedia. El mundo está haciendo lo que el mundo debe de hacer. No nos debe de sorprender lo que está pasando hoy en día.
No nos debe sorprender que la cosa está de cabeza. No nos debe sorprender a eso. El problema no es lo que está pasando, sin minimizar lo que está pasando. Es trágico lo que está pasando. Pero el problema es una generación de cristianos o de hombres y mujeres que profesamos haber encontrado nuestra vida con aquel que es una persona de dos naturalezas, Cristo, y no saber cómo mantener o cómo vivir el señorío de Cristo de tal manera que el argumento de este día no es tanto que queremos que el gobierno sea iglesia. Entendamos que el señorío de Cristo es por sobre todo. ¿Qué implica ello? Que ni el gobierno, ni la iglesia, ni la familia, ni el individuo, nadie sobre la faz de la tierra es autónomo. El gobierno, la iglesia, muchas veces actuamos como si fuéramos autónomos. Y la iglesia tiene un compromiso en hablar, especialmente ante el gobierno, y decir, no estamos esperando que tú actúes como iglesia, estamos esperando que tú actúes como gobierno. Un gobierno bajo la soberanía ¿de quién? La soberanía de aquel que literalmente es Señor. Por lo tanto, cuando hablamos del señorío de Cristo, hablamos de que esas dos perspectivas, su persona y su obra, es una sola verdad. Necesitamos gobiernos, iglesias, familias que abracen no solamente el perdón de Jesús, pero abracen la justicia de Cristo. Que no solamente abracen a Jesús como el Salvador, pero que lo pongan como el Señor, como aquel que su mente, su sentir, su hablar, su pensar sea descrito a través de el carácter de Jesús. De tal manera que termina diciendo Pablo lo siguiente: para que ante el nombre, ¿cuál es el nombre? El Señor, ese nombre que es el de Jesús, ¿qué va a suceder? Sí, porque lo acabo de decir, gobiernos, iglesias, familias, no quiero saber quiénes sean, van a doblegarse, sí, ven esto, van a doblegarse en el cielo, seres angelicales o celestiales, en la tierra, todos nosotros, ¿y dónde más? En otras palabras, todo ser viviente se va a doblegar ante Dios, porque ya dijimos, Él es el Señor. La Navidad es acerca del señorío de Cristo. ¿Qué implica ello? El viernes en la mañana me levanté y típicamente escucho varios podcasts mientras estoy haciendo de almorzar, porque todavía está todo el mundo dormido y yo estoy solo, estoy oyendo podcasts. Y el primer podcast que escuché, que típicamente no es el que escucho primeramente, tengo una rutina de los que escucho, fue escuchar al doctor Albert Mohler, que es uno de los presidentes de los seminarios de aquí de Estados Unidos. Y al terminar su podcast, él habla acerca del fallecimiento del doctor R.C. Sproul, uno de los líderes en nuestra generación con respecto a la teología y a la defensa del evangelio. Y me conmovió escucharlo, no lo esperaba. Sabía que había estado enfermo y que tiene tiempo enfermo, ya estaba grande de edad también, pero me impactó en ese momento y tuve que parar. Y regresé el DES y dije, escuché bien lo que está diciendo. En fin, falleció. Aquí está el punto. El punto es de que cuando hablamos del señorío de Cristo, donde todos se doblarán ante Él en y debajo de, es interesante que el señorío de Cristo es sobre todo, pero solo los seres humanos son los que van a ser redimidos. Y cuando pienso en la muerte de este hermano, pienso en la redención de su alma, pienso en la experiencia de que ahora él tiene la oportunidad, porque él aprendió estos principios, a que su doblar de rodillas, él lo hizo a tiempo y lo hizo por medio de ¿qué? Sí, la fe lo que hace es que me permite tener acceso al señorío de Cristo a través del Cordero Santo de Dios, a través de la misericordia de Dios, a través de la oportunidad de ser perdonado. Toda persona que llegue, y todos vamos a llegar probablemente a la experiencia de Dr. R.C. Sproul, y se anuncie que hemos fallecido y no aceptamos el señorío de Cristo a tiempo por la fe, lo aceptaremos ¿cuándo? En el día del Señor para juicio. La Navidad es hablar de esta disyuntiva. La Navidad es hablar de una persona con dos naturalezas que trae como producto el creer o el aceptarlo a tiempo. Y obviamente hoy es el día de salvación. Hoy es el día que estamos a tiempo. Mañana no lo sabemos. Próxima Navidad no sabemos si vamos a estar aquí, ¿verdad? No sé si yo voy a estar aquí. La realidad es que si yo no acepto hoy, un día lo aceptaré. Y tendré que doblegarme ante Él, pero no va a ser como el Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo. Va a ser ante el León de Judá que viene a ¿qué? Viene a juzgar.
viene a llamar a cuentas. Es por eso que el apóstol nos lleva a decir que toda lengua tiene que confesar. ¿Qué cosa? No el gobierno, no la iglesia, no lo que yo quiero, lo que yo siento, mis preferencias, mis inclinaciones, mi filosofía, mi trasfondo, ¿Quién es el Señor? Cristo es el Señor. El viernes tuve la oportunidad de estar con los hermanos Luna en Houston y los visité allí en el MD Anderson, que es el Hospital del Cáncer, ustedes saben, y nuestra hermana Luna ha estado en un tratamiento bastante severo para ver el control o la sanidad de su condición. En este caso es una situación bastante avanzada en su condición física. Pero cuando yo estoy ahí y entro, ese hospital he entrado otras ocasiones, pero es un hospital que se especializa, enorme el hospital, se especializa en el cáncer. Entonces, básicamente toda persona que está ahí es porque tiene cáncer. Al estar sentado con ellos y estar ahí con ellos y pensar en lo que estábamos hablando y pensar en lo que tenía que hablar este domingo, yo no pude dejar de pensar en esto. No dejé de pensar en el señorío de Cristo, de tal manera que en el plan perfecto de Dios, en cómo la historia se ha movido, y aun cuando la historia tiene muchas cosas que no reflejan el señorío de Dios. Entonces, no quiero que escuchen de mí un universalismo de que todos van a ir al cielo y de que todo está bien. No todo está bien. Hay cosas muy malas que necesitamos entregar al señorío de Cristo, pero este es mi punto. Pensar en cómo Dios se ha movido, y en el caso de ellos, ustedes recordarán, ustedes saben de quién estoy hablando, pero fue en este agosto que en esta plataforma celebraron, ¿alguien recuerda qué celebraron? Los dos, 50 aniversario matrimonial. Entonces, pensar en 50 años de navegar, en los cuales obviamente como todo matrimonio, altas y bajas, y a veces más bajas que altas, en fin, es la vida. Pero pensar dónde están ahorita, escuchar y ver la paz en ella, ver la paz con la cual me está hablando y el testimonio que está dando en ese momento, no pude dejar de pensar en la confesión de ello, porque la confesión de Cristo no es otra cosa más que simplemente el plan perfecto desde la eternidad, que Cristo fue dado a nosotros para ser adorado. Cristo fue dado a nosotros para hacer nuestra rodilla, ¿qué cosa? Doblegada. Cristo fue dado desde un principio para ser declarado como ¿qué? Como el Señor. ¿Por qué? Por esta es la razón. Porque es la adoración a Cristo. Y estoy otra vez pensando, estoy sentado en el cuarto con los hermanos Luna, estoy pensando en mi mente, es la adoración a Cristo, que la estoy escuchando de ellos, cómo están procesando esta etapa tan difícil. La adoración a Cristo es lo que me hace creer, escuchen esto, me da la habilidad de creer que Dios está a mi favor, independientemente cuál sea la circunstancia. Que Dios está, sí, porque mi conflicto ha sido por mucho tiempo, que el problema con la oración es que típicamente nos la pasamos pidiendo y tratando de convencer a Dios que sea bueno con nosotros, cuando por naturaleza Dios es bueno. Entonces, ¿por qué nos pasamos la mayor parte del tiempo tratando de convencer a Dios que Él nos sane, que Él nos restaure? Y no estoy diciendo que no pidamos, pero ¿será posible que parte de la oración o de la adoración, de declarar que toda lengua confiese, es literalmente crear en mí la habilidad de decir que independientemente que suceda, Dios está conmigo, Dios está a mi favor, de que Dios es para mí, Dios es algo que es alguien que quiere lo mejor para mí, independientemente que suceda? Parte de la conversación de esa noche fue un poquito más personal para mí, porque están ahí los hermanos y está uno de sus hijos, y eventualmente tengo que decirlo y tengo que preguntar, porque esta tarde mi hermana, la menor, sale para Houston a MD Anderson a llevar a mi mamá a su primera cita con su diagnóstico de cáncer para mañana a las 8 de la mañana. Entonces ahora yo entré en una conversación donde me moví de pastoral y leer la palabra de Dios y orar ahora como hijo y decir, ok, háblenme un poquito de esto y de la logística, de qué implica estar en este lugar y cómo funcionan las cosas. La ironía de la historia de mamá, ahora que tiene la bendición, y es una bendición poder atenderse en esos hospitales, es que lo irónico de su historia, mamá cumple 65 años ahora el 2 de enero.
Y para que ella calificara para ser atendida en este hospital de MD Anderson, ella tenía que mostrar el acta de divorcio de hace 7 años. Y es algo que para ella, obviamente, y para toda persona que se divorcia, es devastador. Y traer ese recordatorio de ese fracaso o de esa experiencia dolorosa aparentemente iba a ser necesaria para producir algo que le iba a beneficiar. La vida del ser humano típicamente así es. Típicamente no es blanco y negro. Típicamente es color gris y oscuro. Muchas de las veces no sabemos exactamente ni cómo procesar las experiencias de la vida. Y mi oración, conforme mi hermana lleva a mi mamá esta tarde, porque salen esta tarde para estar en la mañana temprano y probablemente el martes también en su primera cita, esta es mi oración. Y esta es mi oración por ti, y esta es mi oración por tu 2018, y esta es mi oración por esta Navidad. Es de que independientemente que descubran en mamá, independientemente que pase después de su examinación con los doctores, mi oración es de que ella, nosotros como hijos, tu matrimonio, tus hijos, entendamos, creamos fielmente que Cristo es el Señor. Y si Él es el Señor, si Cristo es el Señor, si Cristo es tu Señor, todo será. ¿Para qué? Todo será. Todo será. Y mi oración por mi hermana Luna esa noche fue: todo va a ser para la gloria de Dios. Pablo dice que para mí el vivir es aquel que es una persona con 2 naturalezas. Y el morir es como el perdón. ¿Qué es lo que hace la muerte? ¿Me une a quién? El perdón es importante y espero que esta mañana tú seas perdonado. Si no has pedido perdón a Jesús, pide perdón por tus pecados, porque la hermosura del perdón no es que eres limpio. La hermosura del perdón es que es Cristo el que viene a tu vida. Es una relación estrecha con tu Padre Celestial, de que no importa lo que venga por delante, todo, tengo la plena certeza que todo será para la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. El punto de la Navidad es la gloria de Dios. Tu vida fue creada para la gloria de Dios. Tu futuro es para la gloria de Dios. Toda persona va a glorificar a Dios. Algunos la van a glorificar como Juan, el discípulo amado, otros como Judas, pero ambos discípulos glorificaron a Dios. Obviamente la vida de Judas fue trágica, y mi invitación es de que no te unas a eso, es de que literalmente vengas a los pies de aquel que es Señor.